empezamos. Bien, hemos comenzado en esta semana con los estudios bíblicos, así que damos gracias a Dios por este cuerpo de hermoso hermano que está enganchado en seguir estudiando, y hemos comenzado con el libro de Génesis, así que vamos a recorrer bastante tiempo en este estudio. Mientras tanto, nosotros cada domingo hemos comenzado, este va a ser el tercer domingo, viendo acerca de la voluntad del Señor, ¿sí? Creo que necesitamos en este tiempo llegar a comprender lo que está significando la voluntad del Señor. Permíteme leer en 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Vamos a leer un pasaje que a lo mejor usted dice, bueno, ¿a qué se está refiriendo esto? Capítulo 2 de 1 Corintios, versículo 14, está el apóstol diciendo: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, habíamos comenzado mirando un pasaje en los Salmos donde nos estaba dando a entender que el Señor está sentado en el trono. Él está reinando, Él está llevando adelante un plan que, aunque no lo veo, no lo conozco en profundidad, yo sé que es de bendición para nuestras vidas. Ahora, este pasaje dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Para conocer la voluntad del Señor, tenemos que realmente tener una relación de amor con el Señor. Y solamente podemos llegar a tener una relación de amor con el Señor cuando lo hemos recibido a Jesús en nuestra vida, le hemos entregado toda nuestra vida a Él, y Él nos ha perdonado y nos ha dado vida eterna. De lo contrario, es imposible conocer la voluntad del Señor. ¿Está bien? Ahora, cuando habla de tener una relación de amor con el Señor, no me estoy refiriendo al día de hoy, ¿no? Que dice que es día... ¿No sabe qué día es hoy? Día de San Valentín, día de los enamorados. No estoy pensando en esto. Estoy buscando de que como iglesia nosotros comprendamos la profundidad del tema. Y yo creo que el propósito central de estar viendo este tema es para que usted y yo dejemos de lado el hombre natural y comencemos a vivir como un hombre, una mujer, un adolescente, un joven espiritual. Que dice, entonces, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y no es que hubo una implantación de mente, tipo robot, sino es ir comprendiendo que su palabra va produciendo constantemente una renovación, en la manera de pensar, en la manera de actuar, en nuestras emociones, en la realidad en que vivimos. Como cantamos recién, ¿no? Estamos rodeados por muchas cosas en este tiempo, pero estamos rodeados por el Señor.
de esa manera puedo seguir peleando las batallas. Ahora, haciendo un poquito de memoria, porque vamos a hacer un repaso. Yo quería, en primer lugar, que se fijen en algunos temas. Por ejemplo, yo necesito aprender cuando Dios me está hablando. ¿Sí? Hay que aprender a escuchar a Dios, que lo hace a través de su espíritu, de su palabra, de un niño, de la circunstancia, de la predicación, de la comunión con los hermanos. Yo tengo que aprender a discernir cuando Dios me está hablando. Porque de lo contrario, ¿qué pasa? Estoy pidiendo, estoy rogando al Señor, estoy tratando de buscar la voluntad de Dios, pero tengo en mi mente solamente lo que yo quiero. Cierro mi oído al Señor. Pero si yo estoy en una actitud de buscar solamente el reino de Dios y su justicia, estoy aprendiendo a escuchar a Dios. Hoy podemos escuchar cualquier tipo de información, ¿sí? Por ejemplo, referente a la vacuna. ¿Usted escuchó una sola o escuchó miles en estos días? Que sí, que no, que tiene esto, que no tiene aquello, que se prueba con esto. Y uno tiene que llegar a comprender que vivimos en un mundo saturados de información, de cosas que nos dicen, de tradiciones, de elementos que algunos son hasta ridículos. Pero ¿qué me dice Dios en su palabra? ¿Qué me está diciendo en las circunstancias que vivo? Eso es lo primero que tengo que aprender día tras día, a escuchar y discernir la palabra de Dios. Después, lo segundo es que yo tengo que aprender a creer en Él. ¿Sí? Y cuidado con esta palabra, porque ¿saben que la Biblia dice que Satanás también cree en Dios y que tiembla frente a su presencia? Entonces no solamente es creer, sino aceptar lo que Él me está diciendo. Estoy descubriendo que Él me está hablando. Y tengo que creer. Él me está diciendo algo y lo voy a hacer. Lo tercero que quiero que podamos mirar es que nosotros claramente identifiquemos la obra de Dios en nuestra vida o a nuestro alrededor. ¿Qué quiero decir con esto? Vieron que comúnmente decimos, sí, conseguí un trabajo, qué bendición, qué bendición. Y parecería que a todos damos testimonio de que Él está obrando. ¿Sí? Ahora, cuando de pronto dice, ¿de qué trabajas? Sí, yo soy camarero en un nightclub. ¿Es la voluntad de Dios eso? Entonces, identifiquemos la obra de Dios y aprendamos a dar gracias a Él. Pero tratemos de no sentirnos emocionalmente prendidos con aquellas cosas que parecen buenas. Como él dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Romanos 12, 1 y 2 nos dice, y me gustaba leerla en esta versión BTV, NTV. BTV es lo que se le hace a los coches, ¿no? Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. No imiten la conducta ni las costumbres de este mundo, más bien
Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. O sea, es tremendo cuando nosotros nos damos cuenta que se va produciendo un cambio en nosotros. Debe producirse un cambio en nosotros. ¿Y cuál es la base? Somos nueva criatura en Jesucristo. Y tenemos que aprender a descubrir que nuestras emociones son cambiadas, nuestros criterios de las cosas son cambiadas, nuestra manera de caminar hacia lugares son cambiadas, nuestro carácter va cambiando, pero no es de hoy para mañana. Todo es un desarrollo y un crecimiento y una madurez para ir alcanzando lo que Dios nos está dando. Otra de las cosas que traté de anotar acá es que ver la dirección que Él está dando a nuestras vidas. ¿Por dónde nos está queriendo llevar el Señor? Quiero que a veces decimos, bueno, yo quiero estudiar, quiero prepararme en medicina. Y de pronto vamos a estudiar medicina, segundo año, no, me equivoqué de carrera. Vamos a estudiar psicología y tercer año, eso significa que estoy un poco confundido en lo que Dios quiere para mi vida. Entonces yo tengo que aprender a ver hacia dónde el Señor me está indicando. ¿Qué habilidades, qué dones, qué capacidades ha impuesto en mí que va a direccionar el futuro de mi vida? Y mis decisiones son determinantes en cuanto a eso. Porque tengo que ver entre lo que Dios ha planeado y lo que yo he planeado. Muchos planeamos cosas tremendas de ganar dinero, de estar siendo famoso, y Dios dice, no, yo tengo otros planes. No sé cuánto han conocido este precioso hermano Murray. Jaime Murray. Y él era un cantante y cuando de pronto conoció al Señor, tuvo que comenzar a discernir los planes de Dios. O seguía cantando como cualquier cantante popular, o se dedicaba a ministrar al Señor. Y él siguió lo que Dios tenía para su vida. Recuerdo que en un momento él dijo, bueno, yo vine al pastor al poco tiempo de estar yendo a la iglesia y le dije, me voy a separar de mi esposa, no la aguanto más. Y el pastor me miró y dijo, ¿quién te dijo eso? ¿De dónde sacaste esa manera de pensar? Dios tiene planes para vos y para tu esposa. Y él se fue furioso de la iglesia, pero en esos días Dios cambió su manera de pensar y a las pocas semanas su esposa se convirtió al Señor y fueron una pareja preciosa que Dios utilizó. Lo imposible para mí, los planes que yo puedo estar viendo son muy distintos a veces, o a veces no, pero tengo que estar seguro la dirección que tiene para nuestra vida. Por eso es la idea de buscar la voluntad del Señor. Y a la vez tengo que experimentar lo que dice en su palabra. Tiene que ser una vida, disfrutar de esto. Por eso es que, ¿se acuerdan que habíamos estado viendo de que Dios está sentado en el trono? Nos ha dado su Espíritu Santo que nos guíe a toda su verdad y que somos responsables de nuestras decisiones. Y por eso teníamos que empezar a dominar nuestro corazón, ¿sí? A dominar sobre nuestra boca, dominar sobre nuestros ojos y también la senda de nuestros pies. Ahora,
todo esto que parece imposible, yo creo que Dios lo está queriendo llevar adelante en tu vida en esta mañana. Lo último que vimos los otros días es que Dios desea de todo su corazón que nosotros vayamos conociendo a Jesucristo. No simplemente como que murió en la cruz, que resucitó, que me ha dado vida, que me perdonó, sino que está obrando en mi vida hoy. Aunque mis ojos no alcancen a ver la intensidad, la profundidad, la altura del amor del Señor, Él está amándonos profundamente. Entonces, yo tengo que ir descubriendo y conociendo, anhelando conocer más a Jesucristo. Lo segundo que habíamos visto el otro día es que el mismo Señor, nuestro Padre Celestial, ¿qué desea para nosotros? Llevarnos a ser conforme a la imagen ¿de quién? De Jesucristo. Él desea de todo corazón. Lo que sucede alrededor, lo que sucede interiormente, lo que está obrando en este tiempo en la iglesia, es no solamente que nosotros descubramos la obra de Satanás o tratemos de ver discusiones sobre teología, que nosotros conozcamos cada día más al Señor Jesús. Ese es el anhelo de nuestro Padre. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener presente también, creo que conocemos los dos mandamientos más importantes que Jesús dijo. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Saben qué es lo que Dios quiere? Ahora, cuando esto se lleva en un proceso, vamos a descubrir que el orgullo, que la falta de perdón, que el egoísmo tiene que ser llevado a la cruz de Cristo de tal manera que no permitir que siga actuando en nuestra vida. De lo contrario, el amor de Dios no fluye. Hay obstáculos que nosotros mismos ponemos. Si no perdonamos como Dios nos perdonó, si no permitimos que tengamos libertad, sino que queremos ser, que el egoísmo nos frustre en las situaciones. Creo que el Señor quiere que nosotros podamos llevar a Jesucristo. Dice en hebreo, puesto los ojos en Jesús. Lo último que quería mencionar de esto es que, según la palabra de Dios, dice, el justo por la fe vivirá. Entonces, la voluntad del Señor se va a descubrir a través de nuestra fe en lo que Él ha dispuesto. Tengo demasiado material, pero por lo menos terminemos mirando algo muy importante para mí. Es ver referentes en la palabra de Dios que me diga, bueno, ¿es posible esto? Sí, es posible en vos y es posible en mí. Porque miremos Primera Reyes, capítulo 17. Ahí vamos a descubrir a un profeta, que es el profeta Elías. En primer lugar voy a leer los primeros 6 versículos de Primera Reyes, capítulo 17. ¿Sí? Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galán, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra.
Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo, y pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Ahora, quiero que tratemos de analizar un poquito cómo es que este hombre se enfrenta al rey y le larga una palabra tan fuerte, Dice, bueno, ¿qué le pasó? Se levantó en la mañana Elías y dijo, bueno, ahora va a ocurrir esto. No, no es así. Si leemos los versículos anteriores del capítulo, yéndonos al capítulo 16, vamos a ver por qué, ahí está la razón por qué Elías le largó esa palabra profética tan importante. Miren, dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los reinos antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal, quien él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Ya, ¿se dan cuenta? Este rey estaba totalmente alejado de Dios, estaba adorando a otros dioses y aún casándose con una mujer que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel, que era una de las cláusulas para ser rey. Por esa situación tan trágica es que Elías, conociendo la voluntad de Dios, ¿qué dijo? Dice, en cuya presencia estoy. Él le decía, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío por 3 años. El año pasado, en algunas partes de nuestro país pasaron algunos meses sin llover, ¿sí? ¿Y qué es lo que se produjo? Incendios, devastaciones. Ahora, imagínense 3 años sin llover. Ahora, lo interesante es que Elías conocía a Dios. Escuchó la voz de Dios que le dijo, bueno, ahora tenés que irte a este lugar, esconderte, ahí hay un arroyo. Y a la vez le dijo, yo me voy a encargar de alimentarte y tenés agua para beber. Vieron que uno dice, bueno, ahora ha surgido, ¿cómo sería? Eglob o otros que andan haciendo delivery, Usted recibe en su casa. Esto no nació, esto nació acá. Nada más que la empresa se llamaba Cuervos Anónimos, porque no tienen nombre. Y la Biblia, yo creo, hermanos, que la Biblia nos dice una verdad. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía agua del arroyo. ¿Por qué es que está dándonos Dios este pasaje en la Biblia en esta mañana? Para darnos a entender
que cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios y obedecemos a esa voz y entramos a hacer la voluntad del Señor, ¿qué sucede? Él se encarga totalmente de todas las cosas, totalmente. No hay necesidad que yo pueda estar teniendo insatisfecha. Todas las cosas nos ayudan a bien. Ahora, cuando uno lee, dice, bueno, acá se equivocó Elías, porque dice, pasado algunos días se secó el arroyo. No, Dios tenía planes mucho más grandes todavía para Elías. Y me imagino un día cuando él se despierta y ve que el agua ya no corre más. ¿Cuántos sentimientos habrán surgido? ¿Cuántas maneras de pensar? Y bueno, ¿y ahora qué hago? Si vuelvo acá, seguro que me corta la cabeza. Porque lo que está pasando es sequía y me va a echar la culpa a mí. El diablo jamás va a reconocer que es responsable de lo que pasa. Siempre nos tira las culpas a nosotros. Y nosotros muchas veces la atrapamos. Pero dice que en el versículo, siguiendo adelante, versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí que yo he dado orden allí una mujer viuda que te sustente. Bueno, así que él agarró sus cositas y se fue a un lugar que se llama Sarepta de Sidón. No era del pueblo de Israel. Y alguien que tiene comunión con el Señor dice, bueno, ¿posible que Dios me mande ahí? ¿Cuántas veces Dios tiene que romper nuestros prejuicios? Vemos algunas cosas, vemos algunas personas y Dios nos dice, bueno, tenés que compartir el amor del Señor con Él. A ese. Romper algunos prejuicios, hacer algo que nunca hicimos. Mire, cuando se ha comenzado a trabajar ya hace bastante tiempo con los jóvenes en el fútbol, uno dice, bueno, pero vale la pena. Dios querrá obrar ahí. Y Dios está obrando, hermanos, porque rompe los prejuicios y los moldes que nosotros mismos tenemos. Es como decir, ¿valdrá la pena ir a la Plaza de la Loma? Sí, hermanos, vale la pena. Hay almas, hay vidas que necesitan conocer el amor del Señor. Pero por otro lado, imagínense caminando, yendo a ese lugar, encontrándose con la viuda, y bueno, dice, bueno, acá me hago el banquete, hace días que no como. Y se encuentra que la viuda le dice, mira, tengo un puñado de harina y tengo un poquito de aceite, iba a hacer una torta para comer con mi hijo y no íbamos a dejar morir. Cualquiera de nosotros se hubiera desanimado tanto que se sentaría en el suelo y se pondría a llorar. ¿Qué está pasando? Me equivoqué con la voluntad de Dios. Pero Dios tenía sus planes. Y de pronto Elías le dice, bueno, prepárame con ese aceite, con esa harina, un pan para mí y después preparen para ustedes. Y esta mujer le creyó. Y lo preparó y dice que luego fue y había harina y fue y había aceite y no menguó ni la harina ni el aceite hasta que volvió a llover. Queridos, lo que puedo descubrir en esto es que Dios sigue siendo el mismo Dios, el mismo Señor sentado en el trono, de tal manera que uno puede llegar a adorarle porque Él necesita que nosotros descubramos como Elías esa intimidad con el Señor.
Estaba pensando en estos días. En marzo del 81, casi va a ser ahora 40 años, Dios nos trajo a este lugar. Y muchas veces dudé, sinceramente les digo, si era la voluntad de Dios de estar en este lugar. Pero Dios ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida. Nos ha hecho pasar en estos 40 años muchísimas situaciones, conocer muchísima gente, compartir el Evangelio con mucha gente. Y hoy puedo decir gracias, Padre, porque podemos estar en este lugar, porque usted es parte de esta congregación, tanto los que están aquí como los que nos están viendo y los que aún están de vacaciones. Y porque juntos podemos descubrir que hay cosas muy lindas en la vida, pero lo más hermoso es saber que estoy haciendo la voluntad del Señor. Miren, lo que pasaba con Elías nos da a entender que estar haciendo la voluntad de Dios comienza a producirse cosas sobrenaturales. Porque esto de que los cuervos le traían carne y pan todas las mañanas y todas las tardes es sobrenatural. Que la viuda que tenía un puñado de harina de pronto no se terminaba, es algo sobrenatural. Usted y yo tenemos que seguir descubriendo que Dios hace obras sobrenaturales hoy también. ¿Sí? Nuestras oraciones tienen que llegar a descubrir que si dos se ponen de acuerdo y oraren, el Señor escucha la oración. Y si Dios escucha la oración, ¿qué dice ahí en 1 Juan capítulo 5? Él contesta nuestras oraciones. Hay cosas que no podemos entender, pero qué lindo es cuando la descubrimos por experiencia. Quiero terminar porque quería ver uno de los personajes del Nuevo Testamento, pero lo vamos a ver el domingo que viene. Pero sí dejarles un texto para que lo podamos, como diríamos, rumiar en estos días. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. 1 Corintios, no sé si esta mosca la mandó el enemigo o qué, pero me está haciendo la vida imposible. Dije 1 Corintios 2, 9. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado, ¿para quién? Para los que le aman. ¿Amén? ¿Usted cree en esto? Entonces comience a ver esto hecho realidad en su vida. Y comencemos a verlo realidad en nuestra vida. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. En una palabra, si en estos días se le cruza la idea, bueno, ¿qué pasaría si me contagio de COVID? ¿Qué pasaría si me quedo sin trabajo? ¿Qué va a pasar con la escuela? Comience a creer que ese Dios lo está llevando, que ese Dios nos está llevando para que podamos conocer por la experiencia quién es Dios. No sé si usted va a ver de ahora, hermano, estos días a las aves, dice, bueno, tráeme fideo, tráeme... No empecemos con cosas raras así. Lo que sí es que Dios tiene cosas nuevas para cada uno en particular. Quiero terminar orando en esta mañana, ¿sí? Padre, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por esta mañana, por lo que nos están viendo a través de
la transmisión y te doy gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en medio nuestro. Y en el nombre de Jesucristo, yo te ruego que tú estés provocándonos a tener una relación profunda de amor contigo. Queremos conocerte íntimamente, conocer tu voluntad para cada día, y desarrollando nuestros oídos, y desarrollando nuestros ojos para ver tu obra, ir descubriendo que tenemos dominio sobre nuestras emociones, sobre nuestro carácter, sobre lo que tú has puesto debajo de nosotros como responsables. Gracias, Señor. Que tu bendición sea la que nos lleve a descubrirte que cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que tú has preparado para los que te aman. Señor, en el nombre de Jesús, estés obrando con sanidad en aquellos que están viviendo con alguna enfermedad en esta hora. Te ruego que tú los asistas, que los fortalezcas, que hagas que tu espíritu les traiga y los llene de tu gozo. Oh Dios, al saber que en estos días se quiere comenzar con las clases, Señor, bendice a los papás, bendice a los niños, a los adolescentes, bendice a los maestros, Señor, bendice a los auxiliares, a los profesores, en el nombre de Jesús, que tú estés obrando, conteniendo toda esta pandemia y llevándonos a la seguridad. Somos tus hijos, lo que tú permites en tus hijos es para bien, es para bien. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Queridos, Dios les siga bendiciendo, disfruten de este domingo y 2 días feriados que estamos teniendo, y sea para la gloria del Señor. Gracias.